Número 6. Regeneración, colonizaciones campesinas y protesta social. La apertura al nuevo siglo, 1880 a 1900. Las constantes guerras civiles, junto con el radicalismo liberal que buscaba, a como diera lugar, consolidar su proyecto político, llevaron a que en 1878 se comenzara a hablar de regeneración, concepto tomado de la biología con el cual se buscaba proponer la reorganización de la administración pública en aras de evitar la catástrofe. Para muchos liberales como Rafael Núñez, por ejemplo, aunque el gobierno había pretendido construir un país acorde con las ideas independentistas, el mal manejo de las finanzas públicas, la tensa relación con la Iglesia, y las constantes guerras habían hecho imposible el modelo constitucional, por lo que apostaba por una reconciliación con el conservadurismo, alejado a la fuerza por los liberales de la participación política, al tiempo que reconocía la importancia de la Iglesia en la vida política y cultural del país. Para llevar a cabo este proyecto era fundamental reformar la Constitución, por lo que reyes y conservadores como Miguel Antonio Caro pactaron el cambio constitucional en 1886, dando origen a una nueva república, que era el tiempo de la República de Colombia, centralista, que consideraba que Dios era la fuente de toda autoridad, y que por ello mismo, el poder del Ejecutivo se debía imponer sobre los demás. Reyes creía en la fuerza como el principal medio para establecer la autoridad, y si bien, en su juventud fue liberal, en su adultez veía con recelo la defensa de las autonomías y libertades concedidas por la Constitución de 1863. La transición regeneradora puede extenderse hasta 1905, aunque las principales reformas constitucionales llegaron después de 1910. Se destaca de este periodo la creación del Banco Nacional, con el cual se pretendió unificar las monedas y regular la emisión, se reformó el sistema electoral entregando la autoridad al presidente de la República para que delegara gobernadores y alcaldes, se eliminaron los 9 estados y se crearon departamentos, se unificó el ejército, volvió la pena de muerte, se cerraron algunos periódicos liberales contrarios al gobierno, y se excluyó al liberalismo del espacio público político por medio de restricciones y persecuciones a los principales líderes. Dadas las restricciones impuestas por el nuevo sistema administrativo, los liberales se fueron 2 veces a la guerra, en 1895 y entre 1899 y 1902, siendo este segundo levantamiento el de mayor costo humano y político. La guerra se conoció como la de los 1000 días. De todas maneras, aunque en el ámbito político y militar, este periodo es sumamente importante, no puede olvidarse que también, el tránsito del siglo XIX al XX está relacionado con la ampliación de la frontera agrícola a través de procesos de colonización, el crecimiento de los cultivos de café, la creación de partidos opositores de izquierda como el comunista, el socialista y el anarquista, y también la entrada en escena de otros como el agrarista. También es el periodo en el que varias empresas extranjeras llegaron al país con el interés de activar economías a gran escala, se destaca la United Fruit Company y la Tropical Oil Company. Es justamente en este contexto que Colombia es escenario de las primeras protestas campesinas y obreras, sin negar claro está, las que caracterizaron al siglo XIX y que fueron lideradas por los artesanos. De todas maneras, a diferencia de las anteriores, en este caso se trató de movilizaciones con proyectos políticos más organizados, siendo el movimiento obrero el que lideró las luchas por derechos laborales tales como la jornada de 8 horas, el pago de salarios justos, de seguridad en el trabajo, etc., y en cuanto al movimiento campesino, la reclamación por los derechos de propiedad sobre la tierra, el reconocimiento del trabajo rural, y el cambio en el paradigma de la propiedad privada. Número 7. La era del café y la República Liberal, 1905 a 1930. Si bien los conservadores tuvieron la hegemonía administrativa después de 1886, la reforma constitucional de 1810 abrió la puerta para que políticos moderados del partido pudieran ejercer cargos en el gobierno. Por otra parte, aunque el liberalismo seguía fuertemente fragmentado, la masacre de las bananeras, en 1928, junto con otros hechos de orden nacional en el que los excesos de fuerza estatal habían sido protagonistas, llevaron a que se establecieran nuevas alianzas con fines de ganar la presidencia en 1930. Eran tiempos en los que el comunismo se abría paso en el mundo occidental y si bien,
habían muchas diferencias teóricas y políticas entre las élites nacionales y los movimientos obreros. Esto no quería decir que estuvieran dispuestos a perder nuevamente las elecciones. De esta manera, el Partido Liberal y los recién creados partidos comunista, socialista, entre otros, establecieron alianzas suficientes como para incluir las principales demandas de dichos movimientos y desplazar del poder administrativo a los conservadores. Surtidas las elecciones, el primer gobierno liberal lo tuvo Enrique Olaya Herrera, al que le tocó lidiar no solo con pequeños brotes de violencia en las regiones, especialmente las de frontera de colonización debido a la ambigüedad en la propiedad de la tierra y las dificultades para su titulación. Por otra parte, Olaya también enfrentó la movilización impulsada por un sector del conservadurismo radical agrupado en los Leopardos, y liderado por Laureano Gómez. Desde la perspectiva de esta corriente de pensamiento político, los liberales no solo atentaban en contra de la fe católica sino que ponían en riesgo las buenas costumbres. No siendo suficiente con los problemas internos del país, Olaya tuvo que asumir el conflicto con el Perú después de que invadieran Leticia y reclamaran derechos territoriales sobre esta franja del país. Para las elecciones siguientes, el programa liberal nuevamente triunfó con Alfonso López Pumarejo, quien no dudó en implementar reformas profundas como la introducción de la función social de la propiedad, la cual permitió la expropiación de algunos latifundios que venían siendo disputados por campesinos arrendatarios. Su gobierno, conocido como la Revolución en Marcha, fue uno de los más importantes del siglo XX dado el impulso que tuvo la reorganización administrativa y la inclusión de líderes de izquierda en la administración pública. Por otra parte, al poner entre sus filas a muchos intelectuales de partidos populares como la Unión de Izquierda Revolucionaria, UNIR, el Partido Liberal logró consolidarse en una alianza flexible de sectores empresariales, capitalistas, sindicalistas, de clases medias, de obreros, campesinos y demás sectores sociales tradicionalmente excluidos. De todas maneras, las alianzas que inicialmente fueron pertinentes para garantizar el triunfo electoral, también tenían como obligación la implementación de reformas que ponían en aprietos al gobierno, así que los sucesivos mandatos, tanto el de Eduardo Santos, como el segundo de López Pumarejo se caracterizaron por una pausa, y en algunos casos, el desmonte de las reformas y promesas electorales. Para ese entonces, no era fácil sostener las alianzas multipartidistas pues, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, los partidos de izquierda pasaron a la clandestinidad al ser prohibidos en el mundo capitalista, así las cosas, y aunado a la violencia que se venía gestando en la zona rural entre empresarios territoriales y campesinos, no era posible sostener un modelo que impulsara reformas estructurales sin mediar la fuerza que guardaban otros sectores. Número 8. De la violencia a la era de las violencias, 1948 a 1957. El desgaste electoral de los liberales permitió el ascenso de los conservadores liderados por Mariano Ospina Pérez, empresario asociado a la Federación Nacional de Cafeteros llegado al poder con el objetivo de garantizar la estabilidad social y política que se agrietaba tras cada reforma. Sin embargo, no era el único participante de las contiendas electorales, pues junto a él, se disputaban el poder el liberal Jorge Eliezer Gaitán, y el ultraconservador Laureano Gómez. En cuanto al primero, se trataba de un líder popular que hacía años había denunciado los excesos de la fuerza pública en las bananeras, como también, había venido construyendo una carrera política cercana a los sindicatos y empleados oficiales. Por parte del segundo, se trataba de un intelectual cercano a las ideas franquistas españolas que, de la mano de Gilberto Álzate Avendaño y los Leopardos, exigían la extirpación del liberalismo por ser, según ellos, comunistas camuflados. La violencia entre liberales y conservadores venía presentándose desde hacía varios años, aunque hay que hacer la salvedad de que estos fenómenos estaban principalmente asociados a las reclamaciones por tierras y derechos laborales, por lo que, en febrero de 1948 Gaitán hizo la Marcha del Silencio, como medio de manifestación política popular. Con lo que no se contaba era que, justamente, 2 meses después, Juan Roas Sierra disparara en su contra, 9 de abril, causándole la muerte. No se sabe aún las razones tras el homicidio de Gaitán, lo que es un hecho es que Bogotá quedó sumida en un caos durante 3 días que se conoce como el Bogotazo, y a su vez, el país se vistió de sangre al iniciarse una nueva ola de violencia declarada entre liberales y conservadores, siendo Caldas y Tolima,
los departamentos más afectados en muertes, desplazamientos y diferentes tipos de vejámenes. Puesto que las elecciones siguientes no contaron con la participación liberal, los conservadores liderados por Laureano Gómez tomaron el poder declarando el estado de sitio, lo que le permitió al gobierno cerrar el Congreso. Esta práctica se mantuvo hasta 1958, y desde esa fecha hasta 1982, el legislativo fue un cuerpo débil en relación con el ejecutivo que gobernó con decretos legislativos. El gobierno de Gómez se caracterizó por la exacerbación de la violencia, especialmente por su apoyo a los pájaros y chulavitas, una organización criminal armada por la policía y compuesta por diferentes hombres armados que entraban a las fincas y pueblos liberales asesinando a familias enteras acusadas de liberales o comunistas. En vista de estos constantes ataques, muchos liberales se levantaron en armas, algunos con afinidades comunistas declararon la guerra al Estado y así dieron origen a las primeras guerrillas colombianas del siglo XX. Por ello, con la caída de Gómez y el ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla se pensó que el país saldría del nuevo ciclo de violencia. Para Pinilla, la culpa de los males nacionales estaba en los partidos políticos, de allí que ordenara un armisticio general, aunque excluyera de este a los comunistas. Finalmente, aunque logró pactar con varias guerrillas, su anticomunismo, y el asesinato en estado de indefensión de varios líderes guerrilleros llevó a que varios grupos se rearmaran, especialmente en la zona oriental del país, Sumapaz, Cunday, Villarrica. Cuando periódicos de circulación nacional como El Espectador y El Tiempo comenzaron a cuestionar las medidas del general, Pinilla ordenó su cierre radicalizando las acciones de gobierno en contra de la prensa, la oposición y los comunistas, por lo que, la respuesta de los partidos tradicionales que venían amenazada la tradición gubernamental consistió en crear nuevas alianzas para destituir a Rojas y abrir el camino a un nuevo proceso político, el Frente Nacional.